corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén, amén. Pues hemos estado hablando, iglesia, acerca de los dones. Si quieres, vamos a empezar en Efesios, pues lo hemos leído todas las semanas y vamos a seguir ahí en Efesios 4. En Efesios 4, en el versículo 11, está hablando de Jesús aquí. Y dice así, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dice, a fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces habla de Jesucristo, que cuando Él ascendió, Él dio dones a la iglesia, Él dio dones. Lo que estaba sobre su vida básicamente lo repartió en 5 y llamó 5 diferentes llamamientos, y lo que acabamos de leer es el apóstol, profeta, maestro, el evangelista y el pastor. Entonces son los 5 llamados, los 5 llamamientos, y hemos estado hablando, cada uno podía ser en sí una serie de predicación, ¿no? Entonces he sido pues conciso y hemos estado hablando cada semana básicamente acerca de cada uno de estos llamamientos, y hoy toca hablar del maestro. Quizás como el apóstol y profeta, quizás hay situaciones que son un poquito más, o son llamamientos que son difíciles, quizás poquito menos aceptado dentro del cuerpo de Cristo. Entonces quizás hay más confusión, pero realmente pido de tu parte pues que abres tu corazón y que recibes pues la revelación que Dios quiere traer acerca de este llamamiento, este oficio que es el del maestro. Amén. Y espero que Dios, como ha estado haciendo, que realmente mientras que hable hoy, pues que Dios empiece a obrar en ti, que Dios empieza a despertar, ¿no? Si tienes este llamamiento de maestro, que Dios empieza a despertar algo en ti por enseñar, por crecer en lo que es tu llamado. Y ese es mi corazón realmente, ¿no? No es nada más predicar por predicar, sino quiero equiparlos, quiero activarlos en eso, quiero que abracen, que se conozcan, que conozcan lo que Dios ha dado a cada uno de ustedes y empezar a caminar en eso. Amén. Creemos, la verdad, en una iglesia que está lleno de dones, como la palabra de Dios lo dice, y no creemos que el ministerio es para los que están enfrente, pues no, es parte, pero creemos que el ministerio realmente, como dice Efesios, dice que Él dio estos, dice, para la edificación, para edificar el cuerpo de Cristo, dice, para capacitar. En el 12 dice, a fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra del servicio. Entonces muchas veces podemos tener una mentalidad que la obra de servicio son para los que están enfrente, y no, los que están enfrente están llamados a equipar y capacitar ustedes para que ustedes puedan hacer la obra del servicio, el ministerio. Amén. Entonces tenemos que tener esa mentalidad de decir, yo soy parte, yo tengo un rol, yo tengo algo que dar, no soy no soy espectador, ¿no? En ese sentido podemos tener una actitud de espectador, pero en el reino no eres espectador, no hay bancas, pues si lo quieres ver así, ¿no? Todos están jugando, todos están participando en el partido, todos tienen un lugar, todos están haciendo algo, ¿no? Entonces es algo que necesitamos abrazar y necesitamos realmente tomar, y varios, digo, no puedo entrar en todos los detalles lo que hemos estado hablando, pero también hemos estado hablando de la importancia de que nuestro título encaje con la unción que está sobre nuestra vida. Amén. Porque hay veces hay mucha confusión en ese aspecto, pues, porque nos llaman cosas que están fuera de nuestra unción. Y cuando nos llaman eso, pues lo que causa un conflicto, porque me están tratando de meter en una caja, o nos están tratando de meter en una caja donde realmente no quepamos, si lo quieres ver así, por lo que Dios ha puesto sobre nosotros, por la gracia que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Entonces es lo que vamos a estar viendo hoy, el maestro. Algo también muy importante, pues quizás ya hay un área donde que hemos tocado del apóstol y del profeta, que has sentido quizás de parte de Dios, decir, sabes que eso es mi llamado, es lo que yo tengo.
Pero algo también que es importante entender es que hay a veces combinaciones de dones. ¿Y qué significa eso? Significa que podemos fluir en una unción, hablando quizás profética. Podemos fluir en una unción profética, pero también podemos fluir en una unción pastoral. Entonces podemos tener una combinación de dones en ese aspecto. Entonces es muy importante. Vamos a tener uno que es primario y uno que es secundario. Uno que es más fuerte y que tiene que ver con el llamado, pero también otros que tienen que ver con ayudarnos a cumplir mejor nuestro llamamiento, nuestra función. Ejemplo, Dios nunca me ha hablado de ser maestro, pero yo siento que yo tengo lo apostólico, pero también yo tengo lo del maestro. Entonces yo siento que yo fluyo en estas dos áreas. Yo siento que yo fluyo en lo apostolado, pero también fluyo como maestro. Me encanta, me apasiona enseñar, me encanta enseñar. Entonces son cosas que son como la combinación que yo siento que es mi como combinación. Para Gaby, ejemplo, ella también tiene un llamado apostólico, Dios ha hablado eso, pero también ella tiene esta parte pastoral. Ella también tiene esta combinación de apóstol, pero también tiene esta parte que es pastoral, de cuidar, de estar tras de las personas, de estar atendiendo, de estar abrazando a las personas. Ella también tiene esa parte, ¿no? Entonces lo que quiero llegar a esto es que no debemos cerrarlos, nada más decir, ok, yo soy así, nada más me meto en este cuadrito. Porque quizás hay otras combinaciones, hay otros dones que Dios quiere despertar en ti, que Dios ha depositado en ti. Y si te cierras a nada más a una cosa, entonces quizás no vas a estar caminando en plenitud de lo que Dios realmente tiene preparado para ti, lo que Dios quiere hacer en ti. Amén. Entonces es algo, pues ya, eso era de gratis, ¿no? Amén. Eso era gratis. En 1 Corintios 12, si tienes tu Biblia, vamos ahí un poco. Y en el final, en el versículo 28, lo hemos leído casi todas las semanas también este pasaje, porque habla del orden dentro del cuerpo de Cristo. Y en el 28 dice así, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, pero en tercer lugar maestros. Entonces, como estuvimos hablando, el orden cuando dice primer lugar está literalmente hablando acerca de una orden. Está hablando de una orden de autoridad, está hablando de una orden pues de posición, si lo quieres ver así también. Pues la autoridad tiene que ver con responsabilidad, ¿ok? A veces queremos autoridad, pero no queremos la responsabilidad. Amén. Entonces tenemos que entender el decir, wow, tengo mayor autoridad, significa que tienes más autoridad y más responsabilidad. Amén. Significa que van a juzgarte más fuertemente, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces tenemos que entender el liderazgo no es nada más algo para que todos me sirven. No, es donde tú sirves y eres juzgado más fuertemente. Tienes más responsabilidad dentro del reino y dentro de este mundo. Amén. Entonces el maestro es otro lugar o otra posición, lo que llaman así de fundamento. Es el primero el apóstol y luego el profeta, pero el tercer lugar es el maestro. Después de maestro empiezan a hablar de dones, pero ya no tiene una orden. Entonces básicamente está diciendo, está primero el apóstol y luego el profeta y luego el maestro, y luego los otros no tienen posición en ese aspecto, no hay orden. Entonces lo que está estableciendo y lo que la Biblia establece en este momento es que está estableciendo el liderazgo y cómo debe ser el liderazgo de una iglesia local. Amén. El liderazgo de una iglesia local lo llaman el presbiterio. Todos digan presbiterio. El presbiterio es una cabeza, si lo quieres ver así, de liderazgo de una iglesia. Es un presbiterio. Lo que nosotros hoy llamamos pastores, como enfrente de una iglesia, la Biblia los llaman ancianos. Y los ancianos eran personas llamados a liderar dentro de la iglesia local. Y la Biblia habla en muchos lugares, en Timoteo, en Tito, habla de liderazgo de una iglesia local y habla acerca de varios.
Dice Pablo a Timoteo, establece ancianos en los lugares. Entonces, una iglesia local, la visión de Dios y el corazón de Dios es que una iglesia local es dirigido por diferentes unciones y no nada más por la unción que está sobre una persona. Es un trabajo de equipo, no un trabajo de uno. Amén. Entonces, ese trabajo, ese equipo se llama presbiterio. Y el presbiterio son diferentes unciones y diferentes llamados que Dios junta para dirigir los asuntos de la iglesia. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hablamos, el don de apóstol, el de profeta y el del maestro es el presbiterio, es lo que debe gobernar una iglesia local. Esas tres unciones. Esas tres unciones fueron dados al cuerpo de Cristo, ustedes, para liderar, para guiar, para llevarlos al destino que Dios tiene para sus vidas. Amén. Entonces es importante entender que el maestro es una posición de autoridad. Otra cosa que vamos a hablar. El maestro puede ser parte de un presbiterio. ¿Te acuerdas lo que hablamos la semana pasada? ¿Quién se acuerda de lo que hablamos? Del profeta. ¿Algunos? Hablamos acerca de qué. No todos los que son profetas. Exactamente. No todos los que profetizan son profetas, ¿verdad? No todos los que enseñan son maestros. No todos los que enseñan son maestros. No todos los que enseñan tienen una unción de maestro. Es algo más profundo y es algo más fuerte sobre los que son maestros. Pero también no todos los maestros son parte del presbiterio. ¿Sí entienden? Aunque el presbiterio debe de incluir una unción de maestro, pero no todos los maestros van a ser parte del presbiterio, no van a ser parte de un equipo de liderazgo para dirigir los asuntos de la iglesia. Eso es un llamamiento muy específico. Es donde Dios llama a un maestro a formar parte de un liderazgo que dirige una iglesia, pero no es para todas las personas. Amén. Entonces, algo que necesitamos entender, porque necesitamos entender la autoridad que Dios nos ha dado para encontrar nuestro lugar y fluir dentro de lo que es nuestra autoridad. Amén. ¿Cuántos saben que un papá tiene autoridad en su casa? Amén. Amén. Si no sabían, ¿es bíblico? No. Vi algunos de los, sí, claro. Algunos de los maridos, sí, claro, mucha autoridad, sí. ¿Tengo autoridad, verdad? No, sí, ok, sí tengo autoridad. No. Ay, tu identidad, no. Pero ¿cuántos saben que tu autoridad termina en tu hogar? ¿Sí me explican o no? El hecho, mira, el hecho que seas esposo significa que tienes autoridad sobre tu esposa, no sobre todas las esposas. Amén. Entonces tenemos que entender en dónde fluye nuestra autoridad. No voy a ir a Walmart y decir, pues como yo tengo autoridad, como Dios me ha dado autoridad, tu esposa sométate. No, ese pan no, el otro pan, ¿no? Y empezar a querer influenciar en un lugar donde no tengo autoridad. Amén. Entonces es algo muy importante de entender lo que hablamos la semana pasada, también acerca de los profetas. No todos los profetas están llamados también al presbiterio. No todos los profetas van a tomar ese lugar y van a tener ese lugar de autoridad de un presbiterio, de estar dirigiendo una iglesia local. Entonces es importante entender, porque a veces lo que hablamos, ¿no? A veces recibimos un llamado de Dios y sentimos un llamado y luego queremos empezar a ejercer autoridad que no nos corresponde. Queremos ejercer una autoridad sobre personas que Dios no nos ha soltado todavía para estar ejerciendo autoridad. Entonces es muy importante, y lo mismo del maestro. Hay maestros, o va a haber maestros que están llamados a ser líderes dentro de una iglesia local, hablando de ser líderes dirigentes que realmente forman parte de 3 a 5 personas que están dirigiendo una iglesia local. Y eso lo necesitamos esa unción. Pero también necesitamos entender que no todos los maestros, sería una locura, ¿no? Porque una iglesia, digo, si de por sí ahorita yo creo que hay unos 5 a 10 maestros, si lo quieres ver así, ¿no? Quizás en el cuarto ahorita. Entonces imagínate un liderazgo con 10 personas, pues cada quien quiere dar yo acá, yo por acá. Pues no funciona de esa manera. Amén.
Entonces no todos están llamados al presbiterio, pero sí es una posición que puede ser parte del presbiterio, que es el liderazgo dentro de la iglesia. Entonces cada uno hemos recibido cierta autoridad y tenemos que operar dentro de nuestra esfera de autoridad. Quizás la autoridad es un cierto grupo de personas o cierto un discipulado, si lo quieres ver así, hablando acerca de un maestro. Quizás tu autoridad está ahí, donde alguien delega una autoridad, es decir, sabes que tú vas a estar discipulando a estas 10 personas. Y eso significa que en ese momento ellos ceden su autoridad y te lo dan a ti. Y tú vas a entrar en ese lugar como una figura de autoridad, una figura de autoridad delegado por Dios. Amén. Entonces eso es su esfera. No voy a ir al grupo de otra persona y tratar de usar esa autoridad para hacer que las personas hagan cosas o lo que quieras, ¿no? Entonces son cosas importantes de entender. Amén. También una cosa muy importante es la Biblia habla acerca de la diferencia, que hay una diferencia entre la enseñanza y lo que es la predicación. Hablaba Jesús y decía eso, pues a veces predicaba y a veces enseñaba. Entonces hay una diferencia entre los dos. Y el maestro realmente va a enseñar, no va a predicar. El evangelista va a tener la tendencia de predicar. ¿Y qué es la diferencia entre predicar y entre enseñar? Muy por encimita, si lo quieres ver así. Dice, la enseñanza es más lógica e instructiva. La enseñanza va a ser más lógico, quizás patrones lógicos, y va a ser más una instrucción, así de muy paso a paso, si lo quieres ver así, por un proceso para llegar a un fin. Eso es la enseñanza. Pero la predicación está más llena de inspiración y de motivación. Hay personas, a mí me encanta lo que es la unción de maestro, me encanta cuando recibo de eso. No que no me gustan los otros, pero ¿cuántos han estado en una junta o una predicación que salen súper emocionados, ¿no? Así, yeah, bien motivados, y les preguntan, oye, ¿por qué estás motivado? No tengo idea, pero estoy bien motivado, ¿no? Lo que acaba de pasar es que ellos acaban de escuchar una predicación. Acaban de escuchar una predicación que fue algo que los motiva, que los encienda, si lo quieres ver así. Pero no es algo que realmente les pone un fundamento, le da bases, le da los pasos, si lo quieres ver así. Y no cargan nada más con esa parte. Amén. Entonces son diferentes formas de exponer. Un evangelista es alguien que va a estar predicando más que enseñando. Es alguien que está hablando del poder de Dios, hablando lo que Dios ha hablado, hablando de la bondad de Dios, hablando del amor de Dios, y va a emocionar, si lo quieres ver así, a las personas. Los va a llevar a decisiones, lo va a llevar a conocerlo más íntimamente, a empezar una relación con Él. Pero realmente no es una enseñanza, no está enseñando, está predicando. Entonces es importante entender la diferencia. Porque el maestro va a fluir lo que es más la enseñanza, el sello el sello de un maestro va a ser la enseñanza, la lógica y la forma. La forma que él razona, que él ve, que él trata de recibir de parte de Dios, para que él pueda en cambio dar eso a las personas de una forma muy práctica. Y algo que realmente puede romper con paradigmas y formas de ver, y también que produzca vida esa palabra en ellos. Amén. Entonces es diferente si vamos a tener personas aquí predicando, y va a ser muy, muy diferente, si lo quieres ver así. Cuando está enseñando un maestro, vas a tener quizás 40 hojas de notas, ¿no? De wow, todo lo que está hablando, ¿no? Y el predicador, pues nada más pones de título y ya no vas a tener nada de notas adentro, puede ser, ¿no? En ese sentido. Pero son necesarios, digo, las dos cosas. Jesús fluía en las dos cosas. Él fluía en la predicación y él fluía en eso, pero también enseñaba. La mayoría de las parábolas de Jesús eran enseñanza, pero mucho era predicación. Nada más predicaba a las personas, pero no sabían muchas veces no sabían de qué estaba hablando. ¿Sí entiendes? Estaban bien animados porque predicaba bien chido, pero no sabían de qué estaba hablando.
Y lo que hacía es que iba con sus discípulos y luego los enseñaba acerca de los principios. Ya lo prediqué, pero les voy a enseñar los principios. Les voy a dar, toda esta idea te lo voy a explicar de esta manera, que tú puedes tomar, agarrar, comer y alimentarte de esta forma, ¿no? Entonces es importante entender eso. La capacidad y función de un maestro. Un maestro es aquel que es ungido sobrenaturalmente para enseñar la palabra de Dios. Un maestro es aquel que es ungido sobrenaturalmente para enseñar la palabra de Dios. Algo muy importante es eso, pues es algo que el maestro dentro de la iglesia es distinto a un maestro en el mundo. ¿En qué detalle? En lo sobrenatural. Amén. Todos los oficios deben tener un aspecto sobrenatural. Deben ir más allá de mis habilidades naturales. Y es lo que estamos hablando. ¿Qué hablamos acerca de la unción? ¿Qué era la unción? Era el poder de Dios para hacer algo que en mi naturaleza no puedo hacer. Entonces es ir más allá. Los mejores predicadores o mejores maestros que yo he escuchado son personas que no tienen el don nato o natural para hacer lo que están haciendo. Y las personas que tienen más revelación y puedes ver sobre ellos, un ejemplo de un gran maestro es Andrew Wommack. Andrew Wommack es un gran maestro de la Biblia, es alguien que tiene revelación, pero lo pone y lo explica de una forma tan sencillo que dices, ¿cómo no lo vi antes? Lo vi ese pasaje 10 veces, 20 veces en mi vida y ¿cómo no lo vi antes? Y es lo que hace el maestro, te agarra y te toma un versículo y te da revelación y te lo explica de una forma que realmente puede producir un gran fruto en ti. La palabra de Dios dice en Marcos 4, habla de los 4 diferentes tipos de semilla. Amén. Y una de las semillas dice que murió, que no tuvo fruto. Y que Satanás vino y robó la semilla. Y el contexto dice que por falta de conocimiento, Satanás puede tomar y puede robar la semilla que fue sembrado. Entonces es muy importante porque tengo amigos que fluyen en la profecía, que son profetas que fluyen en lo profético, y dices, son bien raros, ¿no? Son unos raritos, pues digo, así de las visiones y lo que están viendo, y es algo muy raro, pero son necesarios, es necesario. Pero lo que debe ser en esa parte, lo que hace el maestro es que toma esa revelación y te lo enseña de una forma que realmente puede producir en ti un sustento donde puedes tú vivir esa palabra. Un apóstol también puede hablar de cosas que dices, ¿de qué está hablando? Así a mí me pasa a veces con apóstoles. Leo sus libros y ¿qué está hablando? Está en chino, pues nada que ver, no entiendo lo que está diciendo. Porque está fluyendo una unción apostólica, pero realmente no una unción de maestro. Y a veces lo que necesitamos es que un maestro tome esa enseñanza, lo produce una revelación en él y él lo explica de una forma que podamos decir, ya entiendo, ¿no? Ya lo capté, ya entiendo. Y cuando ya lo entiendo, ya lo puedo vivir. Cuando ya lo entiendo, ya el Satanás ya no lo puede robar. Amén. Entonces es algo, sé que estoy brincando en todas partes. Pero el maestro es aquel que es ungido sobrenaturalmente, es algo sobrenatural. Si tienes dones naturales, qué bueno, pero es importante aprender a no ser naturales, a mover más allá de lo natural, mover más allá de lo que puedo en mis esfuerzos hacer. Y digo, para mí, yo les he dicho muchas veces, para mí el predicar o el enseñar es algo que yo nunca me imaginé haciendo, pues, ¿no? Me hacía pipí nada más por decir algo enfrente de los, dije, perdón, no. Sam, ¿puedes pasar a dar unas palabras? Sí, ¿no? Ahí voy, no.
me daba un pánico, me daba un miedo, pues. Pero cuando Dios empezó a hablar sobre mi vida, empezó a dar dirección, empecé a caminar y operar en algo que no era natural. Y es lo que un maestro hace. Un maestro no es alguien que nada más puede enseñar naturalmente, sino tiene este elemento sobrenatural para romper. Ahorita vamos a entrar en eso, perdón. Número 2, los maestros deben construir sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. En 1 Corintios 3, dice así: dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Amén. Entonces dice Pablo, yo llegué, yo puse fundamento. Amén. Que hablamos acerca del apóstol y del profeta. Es fundamento, dan fundamento. Es lo más abajo si lo quieres ver así. Pero dice Pablo, yo puse fundamentos. Dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y en el 10 dice, según la gracia que me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otros construye sobre ellos. Dice, pero ya empieza a hablar de otra cosa. Dice, cada quien tenga cuidado cómo construye. Entonces ¿por qué el apóstol o profeta? ¿Por qué ellos están en primer lugar de autoridad? Porque Dios les va a dar a ellos una revelación más profunda de las cosas de Él, de la dirección y de lo que Él tiene para el cuerpo de Cristo. Entonces ellos van a venir a un lugar y van a poner fundamento. Pero luego el maestro, la tarea o el trabajo del maestro es agarrar esa revelación y empezar a construir sobre el cimiento que ya está establecido. ¿Sí entienden la dinámica? Pablo puso el fundamento, así es, y el maestro empieza a construir no fuera del fundamento, sino sobre el fundamento. Empieza a entrar en más detalles, empieza a entrar en más cosas, más prácticas, otra perspectiva de lo mismo, otra forma de hacer lo mismo, otra forma de ver lo mismo. Y el maestro empieza a construir sobre este fundamento. Entonces es algo muy importante y es un rol y una unción muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Porque si nada más vamos ahí, si no hay una unción de maestro fluyendo, no va a haber realmente una transformación como debe de haber. Amén. Porque quizás dices, ok, pues estuvo muy padre, no tengo idea de lo que está hablando, pero sentí bonito, pues, ¿no? Pero no es algo que realmente, si no se convierte en algo práctico que puede transformar y aplicar en tu vida cotidiana, realmente no te va a afectar. Va a ser una semilla que es robada. Pero el maestro es el que va a establecer ahora sí, va a construir este edificio básicamente en nosotros, que realmente va a poder persistir ante las situaciones de la vida. Entonces, un maestro es un instructor de las verdades de Dios, de la palabra de Dios. El apóstol quizás y el profeta, no que no usemos la Biblia o no vamos a usar o no enseñan, por supuesto van a usar la Biblia, pero a veces la revelación que van a dar no está en la Biblia. Amén. A veces porque están hablando de algo que está por venir. Entonces a veces van a tener una revelación que realmente va más allá de la palabra de Dios. No que sea incongruente, no que esté reemplazando la palabra de Dios, pero simplemente es algo que viene para la iglesia, si lo quieres ver así, o algo que Dios, hablando de visión, como hemos hablado, Dios no dijo en Hechos 29, hay 28, hay 28 capítulos, en Hechos. Entonces Dios no dice en Hechos 29, Soso va a ser así en estos años y van a plantar iglesias. Dios, son cosas que no vienen ahí, amén. Entonces son cosas que Dios da revelación a los apóstoles y a los profetas para ir y para construir una obra, para arrancar una obra, pero son cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios.
Pero el maestro va a enfocarse a la palabra de Dios. El maestro, su sustento va a ser la palabra de Dios. No va a ser algo que oye, sino va a ser algo que ve dentro de la palabra. La revelación va a ser algo que viene a través de su palabra, no nada más algo que viene a través de la intimidad. Entonces son formas diferentes de fluir. Estuvimos hablando la semana pasada de Alfredo, ¿no? de esa unción. Si tú le pides consejo, lo más probable es que no te dé una palabra profética, pero te va a dar un versículo que tiene que ver específicamente con tu situación. ¿Por qué? Porque su maestro es la unción de maestro. Es la unción que está sobre él. Él va a hablar con la palabra, él va a dar palabras, pero va a ser la palabra de Dios. Va a ser la palabra de Dios que va a dar específicamente a ti y que va a poder traer un fruto y una transformación. No que no puede, como hablamos, hay combinaciones. Hay maestros que profetizan, por supuesto. Hay maestros que hablan en lenguas con interpretación, por supuesto. No podemos limitarlo. Pero la unción de maestro es realmente aviva la palabra de Dios. Tiene una pasión por la palabra de Dios. Tiene una pasión como muchos no tienen de la palabra de Dios. No, hay algunos que dicen, uy, qué aburrido, ¿no? La Biblia, ¿no? Y el maestro siempre quiere que leamos más la palabra de Dios, ¿no? Hace falta más palabra, hace falta más enseñar la palabra, hace falta más conocer la palabra y que tú leas la palabra y tú recibes la revelación de la palabra. Entonces, ¿por qué esa pasión? Porque tiene que ver con ese llamado que está sobre ellos, con esa unción que está sobre ellos. Todos debemos de leer, por supuesto, es súper importante, pero el maestro lo va a querer hacer más que otros. Amén. El maestro, el evangelista o el apóstol, como decía Bill Johnson, dice, la sanidad no es el evangelio completo. Amén. Pero el evangelio no está completo sin la sanidad. Entonces hay aspectos, va a haber pasiones específicas y sabemos y entendemos que no es el hecho que yo tengo pasión por esto no significa que no existe nada más, simplemente tiene que ver con algo que está sobre mí. Amén. Entonces el maestro construye sobre los fundamentos del apóstol y profetas y es un instructor de las palabras, de las verdades de la palabra de Dios. Dice así, la unción del maestro es para traer libertad en la mente de los que lo oyen. La unción del maestro es para traer libertad a la mente de las personas que lo oyen. Porque hay fortalezas en nuestra mente, hay fortalezas mentiras que hemos creído acerca de Dios, que hemos creído acerca de nosotros, que hemos creído acerca de Jesús, que hemos creído acerca de la salvación. Y la unción del maestro es venir y enseñar, y la unción del maestro va a derrumbar con toda fortaleza que está en tu mente y va a quitar esas cosas, va a empezar a construir con lo que es la verdad de Dios en vez de una fortaleza del enemigo. Entonces la unción del maestro es esa, es traer libertad a la mente de los que lo oyen. Algo muy importante. El maestro puede y debe explicar la palabra de Dios con claridad. Entonces digan con claridad. A veces queremos como que nos ven muy griego, si lo quieres ver así, ¿no? Porque hablamos todas las palabras en griegas, ¿no? Y en griego es esta palabra, y en griego es esta palabra. Y a veces eso puede llegar a no tener una claridad. Pero realmente la unción de un maestro, como hablamos, es traer claridad a la palabra, no traer más confusión. Amén. No es traer más confusión, decir, ok, me enseñó esto y ya tengo más dudas de lo que tenía antes. Gracias, ¿no? Ya tengo dudas por todas esas palabras. Y no que no usemos palabras griegas, a veces es importante ir a la raíz, pero es importante no enseñar de tal forma que realmente no nos expliquemos, que no saben la gente de lo que estamos hablando. Amén. Entonces es lo que un maestro debe de enfocarse en ese aspecto de cómo. Y es lo que me encanta de Andrew Wommack, pues tiene una forma de enseñar que es súper sencillo, pues es súper fácil de entender, fácil de captar, y dices, wow, sí es cierto, y puedes empezar a vivir y experimentar esas verdades y enseñar esas verdades a otras personas, y no es nada complicado.
Y Andrew mismo dice, yo digo, Dios me tiene que enseñar las cosas así de bien, dice, como dicen con las manzanas y peras, ¿no? Así me tiene que enseñar las cosas de esta forma, porque así soy yo, es como yo aprendo también de Dios. Entonces así es como Dios me revela las cosas. Y tiene una habilidad de impartir eso, que es la verdad, está padrísimo, pues. Su escuela tienen como 800,000 alumnos, su escuela bíblica. ¿Y por qué el impacto? Por eso, por su forma de enseñar. Es un gran maestro de la palabra de Dios. Tiene una revelación impresionante de cosas que dice, yo ya entendía esto, y él lo predica y digo, no entendía nada. Pues es así, entendía un 5% de la revelación que hay dentro de eso, ¿no? Entonces es lo que el maestro hace. Dice, un maestro tiene discernimiento y entendimiento divino de la palabra de Dios. Entonces es esta parte sobrenatural, ¿no? Donde lees la palabra de Dios y simplemente algo brinca en ti. Ves más allá de lo que está escrito. Eso es esta unción de maestro. Ves más allá de lo que está escrito aquí. Es algo que realmente brinca, la palabra brinca, llega a revelación de cosas. Llega ahora sí, el cómo, el porqué de las cosas. Algo que si quieres detectar, si lo quieres ver así, un maestro constantemente está haciendo preguntas en su mente. Está constantemente, a ver, ¿cómo esto, Dios? No entiendo esto, Dios. ¿Cómo esto? ¿Cómo es esto? Pues si esto y esto parecen opuestos, ¿cómo se juegan las dos cosas? ¿Cómo se mezclan las dos cosas? Y el maestro, el que tiene esta unción de maestro, constantemente está haciendo este tipo de preguntas. Y no nada más para ellos, pero el propósito de eso es poder explicar y entender eso de tal forma que él lo puede enseñar y dar la revelación que Dios le está dando a él. Y así tú no tienes que pasar por ese proceso, ¿no? Quizás han pasado 2 años por un proceso en una situación y Dios les da la revelación, y tú en una prédica puedes recibir la revelación que les tardó 2 años a ellos obtener. Eso es lo que hace un maestro. Un maestro discipulan y enseñan a la gente. Un maestro discipulan y enseñan a la gente. Entonces es un rol, hablando de dentro de la iglesia, ¿dónde se encuentran, los maestros? Uno puede ser en los niños. El reino niños puede ser los maestros. Necesitamos maestros para enseñar y para entrenar y para capacitar a los pequeñitos, a los niños. Quizás va a ser en un discipulado, quizás va a ser en conferencias, quizás va a ser predicando, o arriba si lo quieres ver así, en una predicación, enseñando, pero acá arriba, en una iglesia. Pero un maestro discipula y enseña a las personas. Su enfoque va a ser la palabra, pues, ¿no? Si vas con un pastor, el enfoque va a ser su vida de la persona. ¿Cómo está esto? Y el maestro va a decir, wow, Dios me está hablando. Así vamos a hablar de lo que Dios me está hablando, ¿no? Dios me está dando revelación, Dios me está hablando a través de su palabra, y mucho de la plática va a ser a través de la Biblia con un maestro, porque es la unción que está sobre ellos para traer eso, y luego lo enseñan de tal forma que cae el 20 en tu vida y dices, sí, cierto, nunca lo había visto. Revelación. Y luego tú puedes empezar a crecer y caminar sobre esas enseñanzas, ¿no? Cuando yo, ahora sí necesito un maestro para explicar esto. No, de cuando estaba estudiando acerca de esto de maestros, sentí que Dios me habló y dijo, sin maestros no hay una reproducción. Entonces me decía esto, si no hay maestros no va a haber una reproducción. Hablando creo que es en Timoteo, Pablo le dice, Timoteo, enséñele a otros que tienen la capacidad de enseñar a otros. Entonces, sin los maestros no va a haber no va a haber un fruto sostenible. No va a haber un fruto sostenible. ¿Por qué? Porque si nada más llego y enseño una vez algo o predico algo, hablo de una revelación y no se convierte en algo que se está enseñando por los maestros, esa revelación se va a perder. Y no va a haber un fruto constante sobre esas cosas. Pero el maestro lo que hace es lo que les digo, trae esta revelación quizás que Dios le está dando y lo trae al cuerpo de Cristo, pero luego enseña a otros para que ellos puedan enseñar a otros.
Y eso es lo que asegura es que hay una reproducción donde el reino de Dios está expandiendo y expandiendo y expandiendo. Y antes nada más Él daba la revelación, pero ya hay 10 dando la revelación, a otros 10, y esos 10 están dando la revelación. Y luego esos 10 están multiplicándose y ellos están dando esta revelación. Y hay este gran fruto y este gran crecimiento dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces es algo muy importante y es algo que Dios me hablaba, ¿no? Es algo que Dios me hablaba. Un maestro dentro del presbiterio va a fluir en esto, va a enseñar, pero la mayor enfoque de ese maestro va a ser sobre otros maestros. ¿Sí me entienden? Un maestro dentro del presbiterio es un maestro de maestros, es el que está enseñando a los maestros que están en sí, discipulando y enseñando a las personas. Y ese es el rol, es la unción que Dios ha puesto, que Dios ha dado a esa persona, a este maestro. Todas las semanas hemos hablado acerca de las debilidades. Si no han detectado, lo que estoy haciendo es enseñando. No estoy predicando, eso es una enseñanza, estoy enseñando. Esto es una enseñanza, no es una predicación. Entonces, para que vean un poquito la diferencia. Debilidades, ¿cuáles son las debilidades? No puedo cambiar mi enfoque ahorita. Hablando de esta reproducción, Dios va a hacer cosas, escúchame, Dios va a hacer cosas en las vidas de las personas que no van a entender. Y si no lo entiendes, no lo puedes reproducir. Y entonces también lo que el maestro va a hacer es va a traer esta revelación o estas cosas y los va a explicar de una forma que dices, ok, ya entiendo. Y por enseñar te va a posicionarte en un lugar donde eso que fue extraño, eso que fue esporádico se convierte en un estilo de vida para ti. Eso es una unción de maestro. Es lo que un maestro va a hacer. Un maestro y puede ver, como te digo, puede ver diferentes aspectos, pero quizás personas van a llegar y van a decir, wow, me pasó esta cosa bien curioso. Y vas a decir, mira, la palabra de Dios dice, y los vas a enseñar lo que pasó. Y al enseñarlos lo que pasó, estás creando, estás edificando sobre el fundamento. Y eso les da la habilidad de poder hacer de nuevo. De poder, no nada más que se convierta en lo que es una situación. Quizás ahorita estoy como maestro en la clase de profecía, de lo profético. ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando de experiencias, estoy hablando de la palabra de Dios, fundamentando en la palabra de Dios el mover profético. ¿Qué está sucediendo? Dios está despertando en las personas el mover profético. Y algo que era quizás de vez en cuando escuchaban a Dios, está convirtiendo en algo que todos los días o todas las semanas están teniendo estos encuentros con Dios. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza estoy abriendo sus ojos a lo que estoy enseñando. ¿Sí entienden? Estoy abriendo sus ojos para lo que algún día era extraño, se vuelve algo cotidiano de todos los días. Eso es lo que hace un maestro. El maestro te enseña y te equipa para que el reino de Dios sea algo que constantemente y todos los días puedes operar y caminar en ello. Súper importante. Súper importante. Entonces, algunas de las debilidades del maestro, algunas de las debilidades de un maestro. Uno es, a veces no están abiertos al mover del Espíritu Santo. A veces están tan clavados en la palabra que no están abiertos al mover del Espíritu. Es pura palabra, pura letra, pero no es mover del Espíritu. Entonces, una de las debilidades que podamos tener. Otra debilidad que podemos tener, eso lo podemos tener todos, nada más quizás hay ciertos, para los maestros hay ciertas tendencias, si lo quieres ver así. Uno es que muchas veces los maestros están satisfechos con puro conocimiento. Son muy del conocimiento, de conocer, pero siempre tienen que ver este aspecto de hacer también.
la palabra de Dios hablaba. Dice, llegaban con Jesús y les decían, sabemos que tú eres el maestro venido desde Dios por los milagros que tú haces. Entonces está diciendo, sabemos que eres un maestro de Dios por los milagros, por lo sobrenatural en la cual tú estás moviendo. Entonces algo muy importante que necesitamos entender, que un maestro debe abrazar lo sobrenatural. No debe ser solamente letra y solamente letra y solamente letra y solamente letra. Un maestro tiene que estar abierto a lo sobrenatural. Tenemos que estar abierto al Espíritu Santo. Tenemos que estar abierto al mover del Espíritu Santo. No estar tan como pegados quizás a mis notas y lo que he escrito para enseñar, que me pierdo del Espíritu Santo, me pierdo del mover, me pierdo de lo que Él quiere enseñar, me pierdo de lo que Él quiere hacer. Lo que les acabo de dar hace unos minutos, eso no fue en mis notas, es algo que el Espíritu ahorita me está hablando. Y no puedo decir, no, es que si no voy, no tengo tiempo y mis puntos y no voy a llegar a todos los puntos, entonces pues aquí, no, y tan metido en la palabra que me pierdo del Espíritu Santo, me pierdo del mover, me pierdo de lo que Él está haciendo. Amén. Entonces eso es lo que puede suceder con los maestros, que por estar tan enfocados en la palabra pierden de vista el que inspiró la palabra que están viendo. Amén. Pierden de vista el que escribió, el que fue la inspiración tras la palabra, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces es algo muy importante. Otro problema o otra debilidad que podemos tener todos. Y uno es que podemos ser muy críticos o legalistas. Podemos ser muy críticos o muy legalistas por la palabra de Dios. Estamos juzgando cada palabra que dicen las personas a ver si alinea o no con la palabra de Dios. Y nos volvemos súper criticones o súper legalistas. Hay momentos en mi vida donde escucho cosas que yo sé que están mal, que no cuadran con la palabra. Pero yo entiendo el proceso que están llevando las personas. Tengo que entender el proceso, tengo que entender, quizás no es su momento. A veces sí es, ok, ¿sabes qué? Vamos a enseñar, te voy a enseñar poquito para que desalinear, para que esas fortalezas que están en tu mente se rompan. Pero hay momentos donde simplemente los tenemos que dejar así por un tiempo, porque están aprendiendo, ¿no? Están en un proceso, están creciendo, están en un crecimiento, apenas están quizás conociendo a Dios. Me acuerdo, lo habló el pastor de él, pero también lo habló Andrew Wommack, ha hablado acerca de eso, ¿no? Que una mujer que dio su vida a Cristo y ella estaba súper emocionada y subió a dar su testimonio y estaba puras majaderías saliendo de su boca, ¿no? Pero ella adorando a Dios con majaderías, ¿no? Y que Dios, ¿no? Y mi vida, ¿no? Y él no le dijo nada, no dijo, ay, qué forma de hablar, señorita, ¿no? Un legalista, ¿no? Eso es lo que diría, uy, ¿cómo la subiste? Ay, no. Y empieza, ¿no? A reprender y no sé qué, ¿no? Pero él entendía, acaba de dar su vida a Cristo, no conoce cómo debe de hablar, no ha sido su mente transformada y su vida transformada, ¿no? Entonces podemos ser muy críticos, ¿no? Los maestros podemos ser muy críticos y lo que eso convierte es que usamos la palabra para cortar a los creyentes en vez de el enemigo, ¿no? Usamos nuestra espada en vez de usarlo contra el enemigo, vamos contra nuestros Entonces si ves una batalla y ves a alguien ahí, lo más seguro es el maestro, ¿no? Que está cortando las piernas de los que están a su lado, ¿no? Entonces eso son algunas debilidades. Todos podemos entrar ahí, todos podemos tener esas cosas, pero más el maestro, porque el enfoque del maestro es la palabra de Dios. Entonces un mover del Espíritu, quizás hay cosas que no están en tu Biblia que el Espíritu quiere hacer. Quizás hay cosas que no están en tu Biblia que el Espíritu va a hablar. Entonces no podemos ser tan cerrados como maestros, tan cerrados a lo que está ahí, que nos perdemos del mover del Espíritu, que nos perdemos de lo que Él quiere hacer y la transformación que Él quiere
traer y producir a través de nuestras vidas. Amén. Entonces son algunas cosas, amén, son algunas características de los maestros, de los que están llamados a enseñar. Lo hablamos hace unas semanas también que los maestros, no todos los maestros están llamados en ese sentido a lo mismo. Me acuerdo la palabra que dio Alex Weiss a Jonathan, ¿no? Acerca de su enfoque y de enseñar. Y le habló acerca de esta como carga que tenía por los hombres, porque los hombres caminen en lo que Dios ha hablado, que tengan la identidad que Dios les ha dado, ¿no? Y que caminen de acuerdo al modelo y que toman la autoridad y la responsabilidad de como maestros y como hombres, como hombres deben de tener. Esa es una carga que no todos tienen, amén. Y lo que Dios estaba haciendo en él es que estaba dando un llamamiento un poquito más específico. Es decir, ok, vas a enseñar, pero no más vas a enseñar, va a ser algo muy específico lo que vas a enseñar. Como hablamos, hay otras personas que su carga, si lo quieres ver así, es en el matrimonio o la familia. Y esa es la carga, la familia y el matrimonio. Y quiero leer la Biblia para recibir revelación acerca de la familia y acerca del matrimonio, acerca de criar hijos. Y cuando abro la Biblia, quizás esas personas no van a ver el poder y milagros, y no van a ver eso. La revelación no va a venir ahí. Pero la revelación va a ser la palabra de Dios para aplicar hacia los niños, hacia los hijos, hacia la familia. Y esos son unciones y son llamados específicos que Dios va dando sobre las vidas de las personas. Entonces eso significa, porque el hecho de que seas maestro no significa que lo mismo, tú tienes lo mismo que tiene la otra persona. Porque ellos van a tener un sello sobre ellos. El maestro va a tener un sello sobre su ministerio. Quizás un maestro, que estoy muy seguro que sí, va a tener un enfoque en lo sobrenatural. Pero va a ser un maestro que enseña lo sobrenatural, que enseña el poder de Dios, que enseña los dones de Cristo, que enseña el reino de Dios aquí con poder. Y eso va a ser la revelación que Dios le dio a él para dar al cuerpo de Cristo. Pero la siguiente semana va a venir alguien con una revelación acerca de las finanzas del reino, y van a traer y tumbar fortalezas que están en tu mente acerca de las finanzas del reino. Y luego viene otra persona en la próxima semana y hablan acerca de la familia. Y te das cuenta, estoy haciendo las 50% de las cosas que debo de hacer como cabeza de hogar. Dios trae revelación, Dios rompe cosas en tu mente, Dios rompe fortalezas, formas de ver las cosas, formas de actuar, patrones, cosas que has visto. Amén. ¿Y cuántos saben que todos son necesarios? Amén. No podemos decir, no, si vas a hablar de la familia, pues mejor vete a otro lugar. No lo necesitamos. O si vas a hablar de las finanzas, no, eso no es aquí, ¿no? Necesitamos de todo. Amén. El enfoque que mi ministerio tenga va a ser algo muy diferente a cada uno de ustedes. Quizás algunos sí van a venir y vamos a tener el mismo mensaje, y Dios va a sembrar a esa persona en otro lugar para que pueda estar enseñando lo mismo que es el enfoque. Dios me ha hablado, el enfoque de mi ministerio, Sam, ¿no? El enfoque de mi ministerio personal es un ministerio de gracia y de reino. Eso es lo que voy a predicar el resto de mi vida. Es lo que Dios me va a dar revelación y más revelación y más revelación, y lo que Dios va a estar hablando y hablando y hablando, y es la revelación que yo voy a traer al cuerpo de Cristo. Pero necesitamos a otros maestros con otros enfoques, con otras pasiones que pueden traer otras revelaciones. Amén. Y si hacemos así, caminamos de esta manera, ven cómo el cuerpo de Cristo va a cumplirse, donde se acopla cada parte, cada uno tomando su lugar, encontrando su lugar y enseñando lo que Dios le ha dado para enseñar. El cuerpo de Cristo va a ser un cuerpo completo, porque vamos a estar tomando y hablando todo lo que se necesita, todo lo que involucra el reino. Amén. Y por eso es tan importante los maestros dentro de la iglesia. Amén. Pónganse de pie, vamos a terminar. ¿Cuántos recibieron algo? Amén. ¿Cuántos están aprendiendo?